Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de Maná para el Desierto, en el que buscamos tomar conciencia también del momento que vivimos, de tal manera que pasada esta situación de crisis, de desierto, de prueba, nosotros también volvamos a nuestra cotidianidad, pero con actitudes nuevas, disposiciones nuevas, con nueva conciencia. Hoy quisiera compartirles una inquietud que tengo, siempre dentro de el marco de la exhortación, de la encíclica del Papa Francisco, invitación a cuidar la casa común. Invitación a pensar en la ecología, cuidado también de la vida humana. Voy a comenzar con el texto de Juan, capítulo 17, que estábamos leyendo en estos días. El texto dice lo siguiente: Padre, yo estoy, en el capítulo 17 leemos del versículo 9, algunos en adelante. Padre, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre. Ahora voy a ti. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bien, he querido comenzar con este texto, que es una invitación, o mejor dicho, una oración que hace Jesús, para pedirle al Padre que nos preserve de la mentalidad de mundo. El Papa Francisco diría de la mundanidad, de esa manera de pensar del mundo, muy marcada especialmente por el egoísmo, por la codicia, por la apatía y por el afán de lucro y de ganancia a como dé lugar. Bien, esto como introducción. Esta mañana escuchaba por diferentes medios la presión que hay para que volvamos a lo que se llama la normalidad. Que volvamos a la normalidad, a lo que estábamos haciendo antes. Y yo me preguntaba, y empecé, casi fue prácticamente la inquietud de todo el día, preguntarme a cuál normalidad vamos a volver. Cuando hablamos de normalidad, volver a lo normal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si precisamente fue la normalidad que estábamos viviendo la que nos llevó a esta situación, y la que, si no se pone un momento así como de, oye, frene el ritmo rápido de la vida, y un ritmo rápido sin conciencia, pues estábamos también a las puertas, o estamos también a las puertas de un abismo. Entonces me puse a reflexionar sobre la normalidad que estábamos viviendo, y a preguntarme también si esa es esa normalidad a la que queremos volver. Porque si esa es esa normalidad que queremos volver, pues continuamos ciertamente la marcha frenética, diríamos así, rápida, sin conciencia, hacia la autodestrucción. Leo algunas inquietudes que me decían, que digamos que decidí anotar. ¿Cuál era la normalidad de antes? ¿Queremos vivir en esa normalidad que teníamos antes? Algunos ejemplos. La normalidad que vivíamos antes y en la que también estamos ahora
el abismo grande que existe entre los que más tienen y los empobrecidos. En nuestro país, el desequilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen, se calcula siempre esa desigualdad sobre la base de una cosa que se llama el coeficiente Gini, que mide la desigualdad. Y nuestro país es de los más desiguales en el mundo. Es decir, en donde una brecha muy grande entre ricos y pobres, un abismo casi que insalvable se da. A esa normalidad queremos vivir, a esa desigualdad que es una de las marcas de nuestro país, pero también a la desigualdad del mundo, en donde el 1% de los más ricos tienen el 80% de los recursos o de la riqueza. Queremos volver a esa normalidad. Segundo, queremos volver a la normalidad, para hablar en términos de desigualdad, de esos elevadísimos salarios que existen en corporaciones, a nivel, diríamos, también de puestos, digamos, incluso del Estado, salarios elevadísimos con graves costos también para los contribuyentes, y unos salarios o digamos, o expresiones de rebusque diario de la gente más pobre, que muchas veces con una chaza, es decir, la chaza es este cajoncito que ellos arman o hacen para vender dulces, chocolatina, chicles, en fin, y llevar lo necesario a la casa. Queremos nosotros, eso era lo normal antes. Pues digamos, y queremos volver a esa normalidad. Otra, queremos volver a esa normalidad en las que hay unas mansiones que valen millones, millones de pesos, y que contrastan con los cambuches de la gente que construye con latas y que especialmente vive en las periferias. Queremos mantener esta desigualdad. Queremos nosotros mantener o volver a la normalidad de diferencia de oportunidades en salud, en vivienda, en educación, en empleo. Queremos volver a esa normalidad. Queremos volver a la normalidad en la que derechos fundamentales se vuelven mercancía. Mercancía que se vende a usuarios que tienen que pagar por el derecho, pero como es mercancía, como es artículo del mercado, pues entonces, y apropiado en esa ley del mercado por empresas que crecen, hacen crecer su capital y que viven también de acumulación de dinero. Hablo, por ejemplo, de EPS, por ejemplo, en términos de derechos como la salud, el derecho a una pensión digna, el derecho a la seguridad social. Queremos nosotros volver a esa normalidad en donde, gracias a esta ley 100 del 93, los derechos los volvió mercancía que se entrega diríamos así, a empresas para que usufructúen, diríamos así, también, y ganen millonadas, pero no inviertan en beneficios a nivel de salud, no paguen también o cumplan con los pagos en los hospitales y la atención, y menos con el personal que trabaja en salud. A esa normalidad queremos volver. Y así que hablar también de las ARLs, que tenían dificultad para entender que debían proporcionar los recursos necesarios para que quienes estaban en primera línea atendiendo, o están en primera línea atendiendo a todas las personas contagiadas, qué resistencia que hicieron a las dotaciones. A esa normalidad queremos volver. Queremos volver nosotros a la corrupción que
que se da en nuestro país a nivel social, a nivel político, a que el que gane unas elecciones siga triunfando, sean nacionales, regionales, en fin, siga triunfando sobre la base de publicitar fake news o mentiras, todo con el fin de ganar votos, o también a una corrupción a nivel político y a unas expresiones realmente inhumanas, en donde al contendor se le rebaja moralmente, se le destruye y se le hunde, pero en lo que poco se habla ya de propuestas de bien común. A esa normalidad queremos volver. Queremos volver a esa normalidad en que para mover la opinión pública hacia algún interés, hacia alguna situación, muchas veces también para evitar que se miren otras cosas que están marcadas por corrupción, se infunda miedo. Queremos volver a esa normalidad en que se ha vuelto el miedo una estrategia para conseguir votos y una estrategia para mover la opinión pública hacia intereses, diríamos así, económicos o de partido. Queremos volver a esa normalidad. Queremos volver a la normalidad en la que también se gana elecciones con dineros mal habidos, o con compromisos ya porque el candidato ya está hipotecado o el ganador ya está hipotecado en contrataciones, y lo peor también con dineros de narcotráfico o de otros grupos. Queremos volver a esa normalidad. Y si tocamos el tema de Laudato Si, queremos volver a la normalidad de seguir contaminando el aire, el agua, la tierra, por un desarrollo industrial no responsable, por una economía que presiona para sacar y acabar casi que con los recursos limitados de la naturaleza, bajo la presión de la codicia, porque importa es lucro y ganancia, pero no uso responsable de los recursos. Queremos volver nosotros a esa normalidad de contaminación de bienes que hacen posible la supervivencia humana. Queremos volver a la normalidad de las grandes emisiones de gases contaminantes o de efecto invernadero, especialmente CO2, haciendo más difícil la respiración para niños y adultos también, y produciendo problemas también broncorespiratorios, y acelerando sobre todo el calentamiento global y lo que se llama el cambio climático, que altera todos, diríamos así, los ritmos de la naturaleza en lluvias y también en toda la parte produciendo sequías graves. Queremos volver a esa normalidad. Queremos volver a la normalidad de seguir dependiendo de combustibles fósiles que contaminan gravemente el ambiente. Hablo del petróleo o de los carburantes, en fin, lo que sea, los hidrocarburos, mejor. Y por eso mismo, deforestando, buscando en zonas casi que deberían ser protegidas por el medio ambiente, y sobre todo contaminando muchas veces ríos por el no control de los pozos, como ha sucedido por ejemplo en Santander. Pero sobre todo es que no somos capaces de energías renovables o energías alternativas que respeten el ambiente. Queremos seguir viviendo pues de estos combustibles fósiles. Queremos nosotros volver a una normalidad en donde toda la industria alimentaria, o mejor, toda la agricultura depende hoy de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, agrotóxicos, que hacen que el suelo se vuelva más ácido, que se arruine el suelo y sobre todo que se enriquezca
a grandes industrias químicas. Hablo, por ejemplo, de Monsanto, pero también a industrias farmacéuticas. Los fármacos, los medicamentos son una industria bien grande, que prácticamente hoy sabe uno que los fármacos o los medicamentos ya no curan, ya son casi que paliativos. Incluso el principio activo, que es lo que hace la curación o el tratamiento, cada vez lo reducen más, mucho más llenos de harinas que el principio activo, que lo reducen cada vez más y mucho más si es medicamento genérico. Queremos volver a esa normalidad. Queremos volver a la normalidad en donde producimos, y el Papa lo señala, objetos, instrumentos, aparatos que son desechables y que después de usarlos se botan, haciendo de nuestra tierra un verdadero depósito de basura. Miremos a Doña Juana y lo que significa el vivir de estos habitantes aquí en el sur de Bogotá, cerca allí, con el aumento de plagas y de enfermedades también respiratorias. Pensemos en los niños que viven por ahí cerca, por ejemplo. Queremos volver a la normalidad de la destrucción de la biodiversidad, es decir, acabar con las diferentes expresiones de vida en esta creación que Dios nos regaló, y que, sabiendo que al extinguirse una especie, por ejemplo, se acaban todas las posibilidades que había, incluso de recursos medicinales. Si desaparece una planta que tenía tales posibilidades para un tipo de tratamiento de enfermedades, cuando se sabe las potencialidades que tiene. Queremos acabar entonces con la biodiversidad. Queremos acabar incluso con los campesinos cuando los llenamos de transgénicos, es decir, ya de toda la parte de alimentos tratados, genéticamente, que acaban también con las semillas nativas. ¿Queremos nosotros volver a eso? ¿Queremos nosotros volver, diríamos así, a la destrucción de bosques, a la deforestación del Amazonas, comerciando madera, comerciando madera y dejando grandes huecos para meter allí ganado, minería o también cultivos de coca, por ejemplo, y acabando así con ese pulmón de la humanidad? Queremos volver a la normalidad de un modelo económico, dice el Papa también, y de desarrollo, que se apoya en buscar ganancia a como dé lugar, y con una cultura del descarte. Todo es desechable, todo es de corta duración. Se produce entonces montones de basura, y dentro de un mercado que exige producir, consumir y botar. En fin, las toneladas, los miles de toneladas que se abandonan de basura en el mundo son muy grandes, con toda la parte de contaminación que eso significa. Queremos volver a un estilo de vida muy marcado por el egoísmo, por la codicia, por la apatía, indiferencia. Eso es del otro, ¿sí? Lo mío es lo que importa, lo del otro no. Vivo lo mío, lo del otro no me interesa. Queremos volver a ese estilo de vida, y en este momento como muy afirmado. Claro, es necesario, pero por el distanciamiento social, ¿quién sabe qué va a quedar de esto también? Queremos volver a la normalidad de no tomar, con esto termino, en serio a Dios. Eso me parece muy grave. Estamos prácticamente ya viviendo en el que lo de Dios casi que no cuenta. Todo lo que tenga que ver con Dios, vea, eso es como, casi como el que cite a Dios, el que hable de Dios, es una persona que tiene más bien como una mentalidad no científica. Eso no es, diríamos, mentalidad positiva, eso no es demostrable, eso es un periodo como
primitivo y precultural. Entonces, cuando la fe es una explicación absolutamente irracional. Entonces, queremos volver a esa normalidad en que no tomemos en serio a Dios y mucho más. Lo sacamos, excluyéndolo de la vida personal, familiar, social y también de la economía y de la política. Queremos volver a, digamos, lo que reclamamos es, volvamos a la normalidad. Finalmente, yo pensé en una expresión para explicar un poquito la vida que llevábamos antes. Zombies anestesiados. Es la expresión que se me ocurrió. Zombies son aquellos como muertos, los muertos en vida. Están vivos, pero están muertos. ¿Sí? Caminan ahí, pero sin conciencia. Y anestesiados porque no les importa nada. Una indiferencia, una apatía total frente a lo del otro, a lo externo. Y lo de otro es no solamente las personas, sino la naturaleza, en fin. Caminar así. Entonces, fueron reflexiones que me hice hoy, especialmente por la presión que hay. Yo digo, claro, es cierto que hay que rehabilitar un poquito la economía, hay que hacerlo, pero incluso se habla y hay presión a veces para abrir los templos. La conferencia episcopal sacó también ahí su comunicado de los obispos, pero también yo me pregunto, volver a la normalidad es volver a lo que estábamos haciendo antes y sin conciencia de por qué queremos volver, sin una conciencia renovada, sin actitudes nuevas, volver a hacer lo mismo. El virus, esta mañana leía, tiene el tamaño de una 70 millonésima parte de un milímetro, decía un científico. Pero para que entendiéramos, es del tamaño, comparando, de una gallina comparada contra toda la Tierra. Es el tamaño del virus. Es el tamaño del virus. Es decir, es casi absolutamente no registrable, el enemigo invisible. Pero un enemigo invisible que nos está haciendo ver muchas cosas, empezando por nuestra fragilidad. ¿Que está despertando cosas buenas? Sí, muchas cosas buenas están aconteciendo. Pero yo les invito a que pensemos, los que cuando se rehabilite la vida social del todo, quiere hacer que Dios que sea muy rápido, del todo, pero que volvamos con conciencia nueva, no como zombies anestesiados, personas renovadas, casi como lo que dice Pablo, hombres viejos que se volvieron personas nuevas, hombres y mujeres nuevas, con actitudes nuevas, con conciencia renovada, con compromisos nuevos y sobre todo con un afán grandísimo por preservar y cuidar la creación de Dios, nuestra casa común. Pregúntense, ¿a qué volvamos a la normalidad? ¿A qué normalidad quiero yo regresar? ¿Qué es lo que llamo yo normalidad? ¿Qué era lo normal? ¿Y será que lo que viene de ahora aquí en adelante puede ser normal? Bueno, buena tarde. Dios los bendiga.